Tal como lo hemos anunciado, la presencia del doctor Cristian Casas Casataro, bueno, agradecerle por su visita para hablar de temas muy importantes y de actualidad. Cristian, muchas gracias por estar en nuestra casa nuevamente. ¿Cómo estás? Bien, Ariel, muchas gracias a vos por la invitación y bueno, un placer estar en Socialmente, justamente un programa que tengo la libertad en ese aspecto y agradezco la invitación, de lo cual podemos hablar de muchas cosas que por ahí en otros programas no tenemos el espacio suficiente. Está bien. Cristian, vos sabés que queríamos desde la producción invitarte porque, bueno, nos vienen sucediendo cosas que sabemos que has estado involucrado, preocupado, al margen de, en tu profesión, haber elegido esta rama, si se quiere. Esto pasa también por una cuestión social. Y nos viene sucediendo, digo, no son muchos, quizás sean muy pocos, pero casos que lamentablemente, más allá del abordaje, de la investigación realizada en su momento, y hoy esto que nos termina sacudiendo a todo lo que viene sucediendo hace 15 días en la localidad de La Paz, bueno, parece ser toda una incertidumbre. Digo, ¿qué impresión te va dejando con esta tercera causa, por decirlo de alguna manera, Cristian, que ha tomado connotación nacional y los medios se han ocupado quizás un poco más que otros casos? Seguramente hay más casos, pero estos tres casos de los cuales ha ganado la voluntad de la gente y los medios de comunicación, digo, ¿cuál es tu impresión en este día 15 donde no hay noticias certeras de Delia Jerónimo Polijo? Y mira, yo creo que es una alarma que se encendió en el 2014 con la desaparición de Marisol Rearte y Luz Oliva, que continuó siendo, si se puede decir, una luz de alarma con la desaparición de Silvia Gloria Gallardo, y yo creo que hoy en día ya dejó de ser alarma, porque creo que hoy en día la desaparición de Delia justamente está marcando la falta de respuestas de los casos anteriores, está marcando la impunidad con que se mueven este tipo de gente. Vamos a ver, yo tengo mi punto de vista, pero yo creo que acá hay un autor material del hecho de la desaparición, como en los dos casos que nombramos anteriormente, en los tres casos hay un autor de esto, y yo creo que ese autor puede cometer estos hechos porque goza de cierta impunidad, de cierto modo vacío legal, podría decirte, porque yo creo, llamándole vacío legal a la falta de respuesta de la justicia. Yo creo que si esta falta de respuesta de la justicia le ha permitido que estos delitos sigan, yo creo que es inconcebible que hoy en día tengamos a 4 jóvenes, porque le contamos a Luz, claro, sí, sí. como personas desaparecidas sin saber lo que ha pasado. O sea, estamos hablando de que no sabemos si están vivas, si están muertas, no sabemos qué pasó, no sabemos si las secuestraron, no sabemos si son víctimas de trata, no sabemos si han sido violadas, no sabemos si han sido muertas, no sabemos dónde está su cuerpo en ese caso. Claro. No tenemos nada, es como se las tragó la tierra. Cuando te vas encontrando con este escenario, digo casos muy similares, porque digo similares porque no hay nada, lo acabas de mencionar, no hay nada concreto que nos lleve a decir a esta persona le pasó esto y a esta persona le pasó esto otro, no hay nada, son todas hipótesis. Digo, ¿qué nos está pasando? ¿Dónde está la falla? Estamos ante profesionales que han venido a nuestra zona a quitarnos esta tranquilidad que siempre le hemos defendido y seguimos bregando para que eso siga sucediendo. ¿En qué habrá que trabajar? Porque vos acabas de mencionar una palabra que es alarma, pero una alarma que pareciera que nos olvidamos rápidamente de que esa alarma hay que activarla y hay que ponerse a trabajar en este sentido. Exactamente, yo creo que esa alarma lamentablemente se desactiva cuando los medios por ahí dejan de cubrir la noticia, se desactiva cuando hay otra noticia más importante, se desactiva cuando no nos toca de cerca, pero por eso te digo que esa alarma que se encendió con Marisol Rearte y Luz Oliva nunca se apagó. O sea, se apagó para los medios, se apagó para la sociedad, se apagó para la justicia, se apagó, pero nunca se apagó para esa familia y para esa pequeña población, porque vos fijate que se están cometiendo ciertos ilícitos, ciertos hechos, de este caso delictivo, no en nuestra zona, pero sí en zonas aledañas. Yo creo que son pueblos elegidos y que justamente se eligen porque es posible llevar este tipo de
de delitos o de crímenes, si podríamos decirlo, sí. ya que son pequeñas localidades donde se abusa o se juega con la confianza de la gente. Yo creo que acá yo creo que el fiscal, lógicamente, lamentablemente en ese aspecto hay que estar en el cuerpo del fiscal, en el sillón del fiscal y en los zapatos del fiscal, porque es una persona que tiene a 3 casos sin solución. Pero yo creo que más que él no debe haber otra persona, aparte de la familia, que quiere encontrarlo. Pero yo creo que acá hay un responsable, que es las leyes. Yo creo que hoy en día las leyes penales están permitiendo y siendo demasiado garantistas, a mi modo de ver las cosas, con salvaguardando los derechos humanos, pero yo creo que se estamos protegiendo mucho, nos estamos encuadrando o escudando mucho en la ley, y yo creo que hoy en día habría que romper ese molde, ¿no? Ese rígido estricto que te pone la ley. Yo creo que hoy debería haber órdenes de allanamiento en todos los hornos que hay en La Paz. Yo creo que debería haber un compromiso también mayor de la sociedad de denunciar y no tener miedo, porque a mí en lo personal muchos vecinos vienen y me dicen: yo sé lo que le pasó a Marisol Riarte, yo sé lo que le pasó a ese Gregorio Gallardo, yo sé lo que le pasó a Delia. Claro, pero nadie denuncia. Pero nadie denuncia. Y me ha pasado que me han llamado por teléfono justamente para decirme: yo sé dónde está o dónde puede estar Marisol Riarte, y yo he ido a la fiscalía para colaborar con la justicia como creyentes que somos, y cuando hemos hablado con el fiscal, porque este señor me deja el número, el fiscal lo llama a él personalmente para decir: mire, usted le acaba de hablar al doctor Casas y me dijo que usted sabe. No, dice, yo no sé nada, fue un rumor que escuché, pero no es nada cierto. A la hora de comprometernos y de sentarnos y de perder tiempo, porque es el que hoy priorizamos más ir al banco o hacer nuestros trámites y no ir a la justicia por el bien de un tercero. Pero no nos damos cuenta que si no lo hacemos, esto va a seguir pasando, y esa persona que hoy es un tercero, el día de mañana puede ser nuestra hija, puede ser nuestra pareja, puede ser nuestra madre, un amigo, y eso justamente nosotros vamos a desear que la sociedad venga y se siente el banquillo. Cristian, ¿sos optimista? ¿Conocés algunos datos? Bueno, nosotros hemos hablado hace pocas horas con el fiscal, y la verdad que hay un manto de sospecha y hay algunas cuestiones que hacen a la investigación. Pero claro, dentro de tantas hipótesis no se puede centrar la investigación casualmente de lleno en un solo dato, porque son muchos los datos. Pasan los días y surge un dato de Mendoza, un dato de la Ciudad de Merlo, un dato de la terminal de ómnibus, un dato cerca de la casa. Digo, para eso habría que tener a 1000 personas trabajando las 24 horas del día, y muchas veces se hace imposible cuando no tenés un dato certero para llevar adelante la investigación. Yo creo que eso lamentablemente es común. El tiempo en muchos casos ayuda, y el tiempo en muchos casos deshace y juega en contra y entorpece. Hoy en día yo creo que van a haber pistas, pero yo creo que hay que ceñirse. Yo el caso de Dele lo sigo, porque tuvo un primer contacto, en ese caso cuando apenas sucede el hecho, al segundo o tercer día. Y yo te digo que yo creo, y te voy a decir sincero, yo creo que en los 3 casos tenemos responsables indicados, no tenemos imputados, pero tenemos responsables. Por eso te digo, pero para que el fiscal pueda imputar y pueda justamente investigar a una persona, tiene que romper un molde legal que yo creo que hoy en día es demasiado garantista. O sea, vos decís que el fiscal está atado por la ley. Por la ley, exactamente. Lamentablemente sí, porque convengamos que cuando el fiscal imputa a una persona o dice usted puede ser un supuesto autor, si lo imputa mal o si no hay prueba suficiente, el señor que entra por una puerta a las 2 horas sale por la otra. Claro. Por eso el fiscal tiene que, y eso yo lo valoro el doctor Castro, que el fiscal una vez que te impute, porque tiene todos los elementos probatorios que van a impedir que salga, ¿no? Pero lamentablemente sí, yo creo que hoy en día la ley es demasiado garantista para el delincuente. Yo creo que hoy tenemos un derecho penal para el delincuente y no un derecho penal para la sociedad. Hay muchos cambios y muchas reformas, pero yo creo que seguimos, hay casos como en este tipo. Yo creo que la ley se necesitaría romper ese molde. Yo creo que hoy allanar todos los hornos de ladrillo, porque el doctor Cunha, aparte de ser un excelente profesional, yo creo que está bien, lamentablemente tengo que decir, pero yo creo que hay que pensar en crudo. Acá hay que saber qué pasó. Y yo creo que es una buena hipótesis la que indican. Con el caso de Delia hubo alguien de la brigada de CAN, un CAN que indicó lugares claves, que yo creo que la justicia se debe. Nosotros estamos pidiendo también allanar y buscar, seguramente lo está haciendo, pero lamentablemente también tenemos que ver otra crítica. Que una cosa es, por ejemplo, te tiro un caso de Santiago Maldonado, donde se utilizaron todos los recursos de la nación, donde la recompensa fue millonaria, y nosotros estamos logrando y pidiendo, mediante cartas, mediante exhortos, que la nación y que la justicia provincial y que toda la justicia en sí no se olvide de Villa Dolores, que acá también hay chicos desaparecidos. Ahora tenemos una desproporción, porque tenemos el caso mediático de Delia, marcó una recompensa de X monto,
200, no me acuerdo, 200.000 pesos. 200.000 pesos, y tenemos 2 chicas desaparecidas que tienen recompensas inferiores también, y yo les entiendo porque a mí las hermanas me hablan de las anteriores, de Marisol, claro, y me hablan de Silvia Gallardo, y me dicen, doctor, nosotros no queremos que se olviden nuestra hermana, o sea, ¿y por qué ellos 200 y nosotros no? ¿Por qué por ellos canis para nosotros no? ¿Por qué por ellos? Por eso te digo que lamentablemente tenemos que empezar a tratar y que la nación y la Fiscalía General no tome los casos por la mediatización que tienen, sino que se pongan en el lugar de la víctima y que empecemos a tomar, porque si resolvemos el primero, yo creo que esto hasta se hubiera podido evitar. Está bien. ¿Vuelve a cobrar fuerza estos casos anteriores de Marisol Reartes y de Mariluz? Digo, vuelve a cobrar fuerza y vos acabás de mencionar algo, ¿no? La gente no se anima a comprometerse. Mucha gente dice conocer datos o escuchar, haber escuchado alguna cierta información. ¿Con qué te quedas con esta historia donde lamentablemente hace pocos meses se hizo un último rastrillaje en la zona del dique? Digo, por un lado la Fiscalía tratando de avanzar en la investigación, pero ¿qué hay del otro lado de esa cortina? Hay muchos que no se animan a hablar, hay un manto negro que pocos se animan a decir, y donde supuestamente habría algunos intereses, por lo cual no se avanza en la investigación. Mira, yo creo que acá lamentablemente, por ejemplo, nosotros ya en esta semana, a la semana que viene, ya estamos por presentar de manera formal nuevamente el pedido de rastrillaje y de inspección a la vivienda de Silvia Gallardo. Estamos por pedir a la Fiscalía nuevamente alguna prueba de reconocimiento y ver qué elementos se secuestraron en Villa del Dique de Marisol Reartes para que los familiares puedan determinar si fueron o no de ella. Yo creo que, pero lamentablemente vamos a hacer, y a la vez vemos un fiscal que se vuelve a sobrecargar con otra causa, otra desaparición y todo el peso social y mediático que hay sobre lo mismo. Por eso te digo que no es fácil para nosotros tampoco. Yo creo que no se olviden los casos anteriores porque son un antecedente. Claro. Hoy en día Marisol Reartes y Silvia Gallardo son un antecedente, pero válido y totalmente legítimo de lo que le pasó a Delia hoy. Y yo calculo también que, por eso te digo, acá también, como tú dijiste recién, acá la gente no falta que hable, acá hay miedo, vamos a ser claros. Nosotros tenemos en Marisol Reartes un sospechoso que tiene un femicidio de Brenda Arias en la ciudad de San Luis, en un paraje de San Luis, que bueno, que está preso por otra causa, que ha reconocido un abuso de menores, tenencia ilegal de armas, y ha sido condenado a 4 años de prisión y está esperando un femicidio donde el fiscal ya le va a pedir 25. Un tipo que, según informaron los mismos presos de la cárcel, tiene amenazado a todos los miembros del pabellón, porque si hablen y que digan qué hace y que no se metan con él, porque los tiene amenazados y dicho por los mismos internos de la cárcel. Tenemos otro caso de Silvia Gallardo, donde hay 2 personas también que están imputadas hoy en día, que es la hija y es el yerno, por falso testimonio, que todavía no me explico cómo se pueden contradecir 2 veces en distintos testimonios. 2 personas que te tengo que decir que conocen otro ambiente, que estábamos hablando de que no actuaron solas a nuestro modo de ver, son personas que tienen un pasado, o por lo menos el yerno, que tiene relaciones con otras personas que se dedicaban al tema de la trata. O sea que estamos hablando de gente pesada, y todo esto lamentablemente inhibe a la sociedad, todo esto hace que la sociedad tema, y yo creo que tenemos que, como sociedad, lamentablemente, porque todo esto que te digo no solamente me lo dicen en la calle, es de público conocimiento, pero pocas veces se animan a nombrar y mucha gente no se anima a hablar por el antepasado o los antecedentes de estos sujetos, que yo creo que esto es lo que hay que terminar, con esta impunidad. No puede ser que esto se les tiren de hombres, se les tiren de machos, o sean valientes y sean capaces de limpiar a quien quiera, porque solo no hacen nada, siempre hay un respaldo atrás, siempre tienen un pasado totalmente negro, y yo creo que ahí es donde está fallando la justicia, que tiene que con tener pena más dura. No podemos permitir que un violador salga al tiempo y vuelva a recaer en un delito y vuelva a entrar, o un maltratador de mujeres que ya sale directamente, como el caso de Joana Castro, o sea, que sale de una condena, se mete, mata, y por eso yo creo que ahí no, la justicia donde tiene que fallar es el seguimiento de la pena. Una vez que el delincuente sale, yo creo que tiene que haber un seguimiento, a ver cómo se mueve, cómo se instala, a dónde va. Y yo creo que nosotros, como diciendo, bueno, ya quedó libre. Y yo creo que la justicia siempre tiene que tener un seguimiento del delincuente, hasta más aún cuando cumple la pena. Cristian, bueno, en este contexto uno piensa que habrá que empezar a ajustar primero la seguridad misma, ¿no? Si bien hoy la departamental está trabajando, se hacen algunos controles, pero bueno, habrá que ajustar. Estamos hablando de 3 casos que no se puede saber absolutamente nada hasta el día de hoy,
estamos hablando, yo muchas veces he mencionado, por ejemplo, que a mí me parece un despropósito que Villa Dolores, siendo la ciudad más importante, más grande del oeste, escasamente tengamos 5 cámaras de seguridad. Usted sabe, bueno, Cristian, las salidas que tenemos, los peligros que tenemos, digo, que solamente Villa Dolores tenga 5 cámaras y te vas a Los Cerrillos y hay 32 cámaras, la verdad que uno no termina de entender estas políticas de Estado donde realmente se ponen, no digo que esté mal Los Cerrillos, me parece bárbaro que tenga 32 Los Cerrillos, que tenga 32 La Paz, 32 Luyaba, digo, mientras más recursos, mientras más herramientas tengamos, bueno, nos va a permitir estar a la hora de llevar adelante una investigación, bueno, tener más elementos para poder investigar. Yo creo que comparto con vos, Ariel, porque yo creo que esto es una política de Estado que lamentablemente nos siguen vendiendo. Hoy en día quizás por un gobierno, por una policía, por un jefe de policía, de decir que tiene 32 cámaras de seguridad, va a decir, no, mi ciudad van a decir que es un peligro, mi ciudad no pasa esto. Y nos siguen vendiendo Villa Dolores como un pueblo, como una ciudad tranquila. Sin embargo, hay que ser autocríticos y decir, Villa Dolores ya no es lo mismo, Villa Dolores ha cambiado y tenemos que ir amoldándonos esos cambios. Yo creo que falta capacitación en personal de todo tipo, yo creo que hace falta medidas de seguridad, y esto ya te dije, ya dejó de ser una alarma. Marisol Riarte lo fue, Silvia Gallardo fue otro que decir, guarda que esto está pasando, pero ya con Delia yo creo que ya esto va a volver a pasar y va a seguir pasando si no existen estos ajustes justamente en el sistema judicial y también de seguridad, yo creo, de todo gabinete, que hoy en día le exigimos pavimento a los gobiernos, le exigimos inauguración de escuelas, pero es hora de que nos empecemos a preocupar por la seguridad. Cristian, ¿te quedás con la misma impresión del doctor Cunio, donde él marca, dentro de tantas hipótesis, de estos canes que le han marcado este terreno? No sabemos si tiene que ver con que minutos antes de ir a la escuela, si realmente forma parte de esto cotidiano, de movilizarse dentro de esa esfera de Delia. ¿Con qué te quedas, digo, en lo que va de la investigación? Porque el doctor Cunio dice confiar plenamente en una perra que precisamente marcó en esa búsqueda. Yo creo en lo que dice el doctor Cunio. Yo creo que cuando hay muchas hipótesis y cuando hay muchas pistas, yo creo que no hay que perder el foco, que por ahí empezamos a seguir pistas y nos alejan. Yo creo que hay que volver al origen, yo creo que hay que volver al inicio de cómo empezó todo. Porque puede haber iniciado en ese auto, puede haber bajado, pero es una cadena de hechos que el fiscal justamente y la justicia tienen que determinar, y yo creo ampliamente, son perros, en ese caso son capacitados por especialistas en esto, es más, tienen más olfato, en este caso, y detectan más que el sentido humano. Yo creo que ese perro está por algo, y por algo se lo ha traído, que es lo que estamos pidiendo también para Silvia Gloria Gallardo en este caso, solamente que estamos hablando de un hecho que ha pasado hace 15 días, y contra otro que pasó hace 4 años. Vos fijate la diferencia y cómo podemos equiparar las cargas. Pero yo creo en lo que dice el doctor Cunio, por eso digo, por ahí por los familiares, ¿quién nos va a desear que Delia aparezca, que Delia se dé voluntariamente, o que Delia aparezca en otro lado y que diga, estoy acá, véngame a buscar? Pero yo creo que no se debe descartar ninguna hipótesis. Todas las hipótesis son válidas, y si ahí la brigada especialista en criminalística dice, acá puede haber estado, yo creo que se tiene que agotar cada hipótesis, cerrarla y avanzar con otra nueva. Está bien. Por último, en la jornada de esta mañana se hizo presente el cónsul de Bolivia en Córdoba. ¿Cuánto puede sumar a esta causa, a esta investigación, la presencia del cónsul? Un apoyo sinceramente para la familia, pero yo creo que todo correcto, lo escuché hablar, él, según lo que yo ahí, cree plenamente en la justicia argentina. La verdad que meter abogados de Bolivia o que vengan a encargarse el caso, sería entorpecer un poco la causa, porque tampoco tiene conocimiento, más que por contención, esto no, pero también convengamos que esto es política y eso no lo vamos a sacar de encima. Acá hay un cónsul, hay gente interesada, hay organismos que están hoy en día luchando por una cuestión política. Acá el responsable no es Macri, no es Cristina, acá el único responsable somos nosotros como sociedad por no hablar y permitir que muchas veces vemos actos de crueldad en la calle, pegar a una mujer y no nos metemos porque no nos importa, porque no queremos ir a perder tiempo a la fiscalía. Y también yo creo que los responsables son también los mismos institutos de seguridad por no asumir que Villa Dolores ha cambiado, que toda la sociedad ha cambiado y que tenemos que dejar de vender, lamentablemente tengo que decir, esta Tras la Sierra tranquila, porque hoy en día puede pasar, y te dije yo en otros casos, Tras la Sierra está en una zona limítrofe que linda con otras provincias y es una zona ideal para el tráfico, para la trata, que hoy te secuestran en La Paz y terminás en San Luis, o terminás en La Rioja, o terminás en otro lado.
pero tenemos una triple frontera lamentablemente que no se está manejando bien, tenemos mucha televisión con policía caminera y controles, pero a la hora de pasar y vemos accidentes acá a la hora de la madrugada con jóvenes alcoholizados y tenemos un control vehicular que directamente dice pasen, pasen, pasen. Es todo para la foto, es todo para la cámara, pero a la hora de actuar estamos fallando como sociedad y las instituciones también, lógicamente. Cristian, por último, ¿crees que con este dato, con estos datos, podamos tener noticias prontamente, digo, con el caso de Delia? Sí, yo creo que sí, yo creo que va a haber noticias prontas, y si no hay noticias prontas, te diré la verdad que estamos totalmente... Estamos en el horno, como dicen algunos, ¿no? Dice. La verdad que ahí sí me preocuparía mucho. Pero bueno, yo creo que acá el fiscal necesita de la ayuda de todos nosotros, como sociedad, como testigos, como aquella persona que mínimamente digan, a mí me dijeron que lo aporte la fiscalía, que pierde su tiempo, que no hagan el descargo moral de decir, yo se lo dije a usted y me quedo tranquilo. No, que vayan y se tomen el tiempo. Pero yo creo que va a haber noticias pronto, yo creo que, pero lo mismo te vengo diciendo de Marisol Riarte y claro. Silvia Gallardo. Es la esperanza que no se debe perder. Es la esperanza que no se pierde, ¿no? Lo que mueve a uno, ¿no? Totalmente. Pero yo creo, sí le digo a la familia que nunca baje los brazos, porque igual que Silvia, la familia Gallardo y Riarte y Oliva, hoy en día la llama está viva y todos nos seguimos moviendo, porque los familiares son los que mantienen viva en esa memoria, así que lo último que tienen que hacer los padres, en este caso de Delia, y la comunidad boliviana, es bajar los brazos, porque cuando ellos bajen los brazos, Delia también los va a bajar. Cristian, te agradecemos por la visita, la vamos a seguir en cualquier momento, ojalá tengamos novedades, te pedimos también si hay algo que nosotros podamos sumar en cuanto a la comunicación y la difusión, bueno, están los micrófonos abiertos y en otro momento te vamos a invitar porque sabemos que se ha trabajado mucho y ha avanzado mucho en el maltrato animal en cuanto a la ley, a los castigos y de alguna manera empezar a cuidar también la protección de los animales. Muchas gracias, Cristian, por visitarnos. La presencia de Cristian Casas Casataro, hablando de este tema tan candente como es, bueno, estas búsquedas que se han dado en nuestro valle y que lamentablemente al día de hoy son pocas las noticias favorables.